gusto de presentarles a mi querido tocayo, Carlos Paniagua Méndez. En 1998 se dio de alta como agente al lado de su padre don Óscar Paniagua Cruz, que en paz descanse, y su hermano David Paniagua Méndez. 2003 se certifica como director de agencia y comienza a desempeñar distintas funciones dentro del grupo. En el 2015 asume la dirección general en solitario de Grupo Acerti. En el 2016, Acerti cumplió 42 años de ser una organización semillero de productores de éxitos, celebrando así su 35ª membresía en el Círculo de Consejeros de GNP, ubicándose en el 10º lugar nacional del standing de productividad de vida individual. La charla que nos va a compartir Charlie es Cierres exitosos sin objeciones. Le damos un aplauso, por favor. Gracias, buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí, para mí es un honor el quórum, el que me han dado la oportunidad de platicar un rato con ustedes de algunas ideas de cómo yo veo el manejo de objeciones, y sin más preámbulo y no tardarnos mucho tiempo, comenzamos. Antes de empezar me gustaría saber aquí quién es Nobel. Por favor, levanten la mano, Nobeles. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar. Manejo de objeciones. Manejo de objeciones entra en un proceso de venta y lo tenemos que ver como tal. Muchas veces hablamos y la gente dice, oye, es que yo tengo un problema en el cierre. No, no existen problemas en el cierre. Oye, es que yo tengo un problema en manejo de objeciones. De hecho, no es una cuestión aislada. No podemos ver el manejo de objeciones o los cierres como una cuestión aislada. Es parte de un proceso, ¿no? Y lo vamos a tener que conectar un poquito, aunque no viene todo que ver con el tema de hoy, pero lo tenemos que ver de una manera conectada del proceso. Si tenemos un problema en cierre o en objeción, lo más seguro es que tengamos un problema previo. Sin más detalle, pues tenemos que prospectar, acercamientos telefónicos, vender la compañía, ayudar a reconocer la necesidad, diseño de la propuesta, viene la solución de cierre, entrega de póliza y obtención de referidos. Generalmente, en términos generales, ese es un proceso de la venta. Nos vamos a centrar en solución y cierre. Muchas veces, las objeciones son un síntoma de que el cliente no está percibiendo una necesidad o un beneficio. ¿Okay? Es como generalmente los pensamos. O muchas veces es simplemente un hábito. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hacen una propuesta, ¿no?, lo primero que decimos es un no o una objeción o lo voy a pensar al rato? La mayoría de nosotros muchas veces postergamos muchas cosas, postergamos nuestras decisiones. Es algo usual en nosotros. Por lo tanto, nosotros como agentes no es algo ajeno a lo que nosotros vivimos. Tenemos que estar acostumbrados a eso. Dentro del manejo de objeciones se presentan principalmente en dos lugares y hay que saberlas manejar en las dos, ¿no? Durante la venta de la entrevista, o la llamada telefónica, que ese es otro tema, pero eso es una manera de objeción y es muy común, ¿no? Y durante la entrevista. Nos vamos a centrar en la entrevista. Las objeciones son oportunidades, no son problemas. Nosotros tenemos que ver, cuando existe una objeción, y les vamos ahorita a aprender a diferenciar, es una oportunidad que nosotros sigamos y es una oportunidad que nosotros aprendamos dentro del proceso de la venta, ¿sí? Dan retroalimentación, nos ayudan a que la venta se dé, se vaya para adelante en un cierre, ¿sí? Nos dan un entendimiento que es lo más importante para el prospecto. A través de preguntas, muchas veces nosotros podemos entender mucho mejor las necesidades del prospecto y por lo tanto nos van a ayudar mucho en el cierre. ¿Qué es una pregunta? ¿Y por qué lo pongo? Porque son cuestiones muy obvias, pero hay que diferenciarlas. Una pregunta, ¿qué es? Y lo voy a leer. Es un enunciado interrogativo que se emite con la intención de conocer algo u obtener alguna información. ¿Ok? Y hay que diferenciar contra una objeción. Una objeción es una razón o argumento que alguien opone a una idea o a una propuesta para rechazarla o negarla o impedir que se lleve a cabo. Son cuestiones diferentes.
Muchas veces nosotros hemos escuchado que cualquier pregunta, cualquier objeción, pues tratamos de contestar igual. No es cierto. Hay que identificar qué es una pregunta y las preguntas, por supuesto que son bienvenidas, ¿sí? Hay que saberlas contestar y hay que saberlas diferenciar. No porque yo llegue al cierre y el cliente me diga algo, quiere decir que ello es una objeción y que lo tengo que contestar como una objeción. Muchas veces las preguntas, realmente el cliente lo que quiere es comprarnos, pero necesita mayor información. Entonces lo vamos a ver desde esta manera. Está el proceso de la venta y existen objeciones y preguntas. ¿Cómo se contesta una pregunta? Con conocimiento. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer para contestar preguntas es saber, es estudiar, ¿no? Cuando uno estudia, uno sabe más de su producto, uno sabe más de las estrategias, uno sabe más de las cuestiones económicas. Es como uno puede ir resolviendo esas preguntas, ¿ok? Y otra totalmente diferente son las objeciones. Como vimos, una objeción es algo que dice el cliente que lo más seguro es que me va a llevar porque no lo quiere, a no cerrar la venta. Hay reales y no reales, eso los han visto todos ustedes. Las no reales generalmente encuentran una objeción oculta atrás, que la manera más fácil de contestar o de identificar una real a una real es preguntándoselo otra vez. Oye, entonces me estás diciendo que entonces lo tienes que consultar con tu esposa. Generalmente, si sí lo tiene que contestar con su esposa, te la va a repetir. Sí lo tengo con mi esposa, porque fíjate que todas las decisiones financieras que hago las hacemos juntos. O muchas veces te va a decir, bueno, no es que le tenga que platicar a mi esposa. Fíjate que lo que pasa es que invertimos en una casa y no tengo flujo. Son cuestiones diferentes. Nos vamos a centrar en las reales. Ya que detecté que hay una objeción real, hemos estado acostumbrados a manejarlas a través como si fuera una receta, ¿no? Estos son los pasos de manejo de objeciones, ¿sí o no? Es más, muchos de ustedes están aquí para que yo les dé una receta, ¿no? De cómo contestar objeciones. Y sí, vamos a ver una receta, pero lo más importante no es eso, sino hay que entender qué es una objeción y qué hay de trasfondo de una objeción. ¿Y con eso les voy a poner eso? Algunos que me conocen, me gusta mucho la comida, me gusta mucho la cocina, estudio en mis tiempos libres para chef, ¿no? Y hay una cosa totalmente diferente entre hacer unos huevos benedictinos con una receta, que son los del lado derecho, ¿no? Y como a todos nosotros, o por lo menos a mí, me pueden salir unos huevos benedictinos, que es la foto del lado izquierdo. ¿Por qué? Oigan, seguí la receta. Si fuera tan sencillo, todo el mundo seríamos chefs. Compro un libro de recetas, la sigo, pongo un restaurante, gano 3 estrellas Michelin, 50 Best, tengo el restaurante lleno, soy el chef más exitoso del mundo. Entonces, ¿qué es? No es la receta. Hay que conocer qué hay atrás de la receta. Si nosotros no conocemos qué hay atrás de una receta de manejo de objeciones, no las vamos a poder contestar efectivamente. Por lo tanto, lo que vamos a principalmente platicar el día de hoy, ¿sí?, es en influencia y persuasión. Influencia y persuasión es lo que hace la diferencia en que entre un chef, sin tener una receta, te puede crear un plato maravilloso. Porque entiende los fundamentos de la cocina, entiende las temperaturas, entiende los diferentes pasos, los procesos, los métodos de cocción, ¿no? La calidad de los productos. Eso es lo que hace la diferencia, no una receta. Entonces vamos a empezar a platicar de la influencia. Para nosotros entender y realmente profundizar en el manejo de objeciones, vamos a tocar 3 cosas: influencia, persuasión y carisma, que son los puntos principales de cómo contestar una objeción. 4 componentes de cómo influir. Históricamente,
la mejor manera de influir a alguien es a través de un poder posicional, jerárquico. ¿Cuántas veces hemos estado acostumbrados que a través de jerarquía es como se hace la influencia? ¿Ok? Yo si soy el jefe, si yo tengo el control de las cosas, ¿sí? Si yo soy el director general, yo tengo influencia sobre ti. ¿Ok? Pero entonces, alguien de ustedes me puede decir, oye, pero si yo estoy en una venta, ¿no? Tal vez no tengo influencia sobre el cliente en el sentido porque no tengo una posición jerárquica. En primera, es un cambio de concepto, ¿no? Porque estos son los componentes para poder influir. Entonces, si yo de entrada no me siento en una posición jerárquica, por lo menos igual a la de mi prospecto, va a ser imposible que yo pueda influir en él. Por lo tanto, hay que posicionarnos psicológicamente en una posición jerárquica del cliente, con el cliente, para que realmente podamos influir en él. Emoción. Y aquí la emoción va más puesta hacia la pasión. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Muchas veces puede haber una posición jerárquica, pero si alguien llega con un ejemplo, con una historia, ¿no? Con una anécdota y te la cuenta de manera sumamente pasional, ¿existe influencia? Por supuesto que sí. Entonces, por eso es uno de los componentes importantísimos de saber influir. Posición jerárquica y la pasión que nosotros le vamos a poner para tratar de influir a nuestro prospecto. Experiencia. Y aquí experiencia me refiero a que ustedes tienen que estudiar de la manera, y una experiencia aquí me refiero más como si fuéramos expertos en. Número uno, ustedes se tienen que creer que más del 90% de sus citas, ustedes son los expertos ante el cliente en seguros. ¿Ok? El cliente tal vez sabe de coches, tal vez sabe de albercas, tal vez sabe de impuestos, ¿sí? Sabe de fabricación de muebles, pero no sabe de seguros. ¿Ok? No sabe de muchas veces cómo llegar a su meta, cómo cumplir muchos de sus sueños. Y ahí es donde nosotros lo vamos a ayudar. Nosotros somos expertos en saber cómo guiar a una persona a cumplir sus sueños a través de ciertas estrategias financieras o de seguros, ¿no? Entonces sí somos en una posición de experto. Por lo tanto, debemos de cumplir con ese componente de la influencia. Señales no verbales. Otro componente es ese. Yo puedo decir cosas con pasión, yo puedo tener una idea extraordinaria, un proceso que me lleve al éxito. Si mis señales no verbales no son las adecuadas, nunca voy a poder influir en alguien. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa parte. Estos son los componentes de cómo influir. Para aprender a manejar objeciones, tenemos que tener estos claros y los tenemos que pensar y anotar antes de que nosotros vayamos a contestar una objeción, porque es lo que nos van a llevar a que realmente nosotros podamos influir. Y no solo una objeción, estamos hablando de influir. Lo que nosotros, ¿qué queremos hacer? Es vender. ¿Y qué es realmente vender? Es influir, ¿sí?, en alguien para que tome un resultado, para que tome una opción, una solución, ¿sí?, a un problema que nosotros descubrimos conjuntamente con el prospecto. Persuasión. La persuasión es un poco diferente, ¿no? Y se ve de una manera un poco distinta. Los componentes o los principios de persuasión tienen que ver con ¿qué? Con empatía. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo empecé a vender, que apenas estaban saliendo los celulares, un secreto sumamente sencillo de empatía es: yo llegaba, si el cliente tenía celular, yo sacaba mi celular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igual a igual.
hay que buscar cualquier mecanismo que me haga empatizar con el cliente. Y parte de esa empatía tiene que ver mucho con los pasos anteriores al proceso de la venta, que tiene que ver con la detección de necesidades. Yo tengo que entrar a un lugar empático con él a través de mis preguntas, a través del interés genuino y real de dar una solución. Si nosotros no agregamos valor en alguna parte de nuestro proceso, es imposible que vayamos a persuadir, en este caso, a nuestro cliente. Entonces, tenemos que estar empáticos con el cliente. Reciprocidad. Una manera para persuadir es siempre que exista o procurar nosotros sentir algo recíproco con él. Pónganse a pensar en algún momento de su vida, si alguien te hace un favor anteriormente o cualquier cosa, ¿nos sentimos obligados a responder? Generalmente sí. ¿Por qué? Porque es un principio de la persuasión. Y muchas veces lo hacemos de manera inocente, pero aquí lo que estamos viendo es que aprendamos a qué parte tenemos que desarrollar para que esto se dé. Hay un libro maravilloso que tiene que ver con prospectación que se llama Capital Social, que si quieren cómprenlo por ahí, que habla de muchísimas ideas que tienen que ver con eso de reciprocidad. ¿Ok? Y que tiene que ver mucho en la manera de prospectar. Regalan una tarjetita de Starbucks, oye, para que te tomes un café, para que me inicies la mañana con una energía fabulosa. Ese tipo de detalles, realmente, ¿qué es lo que están buscando? Reciprocidad. ¿Sí? Si yo te di algo, lo más seguro es que estés mucho más abierto a recibir algo de mí. Y con esto no a fuerza quiero decir que tengan que ver con dinero, que tengan que gastar muchas cosas. Puede ser con una intención, pueden ser con una carta, puede ser con una motivación, puede ser con pasarle referidos a mi prospecto de su cliente, puede ser compartir una idea, compartir una noticia. Muchas veces nosotros leemos el periódico, vemos una noticia, vamos a pensar de Coca-Cola, ¿no? O algo que tiene que ver con la industria refresquera. Yo tengo clientes de refresqueras y no les mando la noticia. Hay que mandarles la noticia. Oye, fíjate, pensé en ti y yo creo que esto te puede interesar. Me tomó 3 segundos, ¿no? Y el cliente o el prospecto, ¿sí?, se va a sentir plenamente agradecido con nosotros. Entonces vamos a estar tocando los principios de reciprocidad. Reforzamiento social. Y aquí el mejor ejemplo es Tupperware. Tupperware, ¿por qué ha tenido los niveles de ventas históricos que ha tenido? ¿Cómo vende Tupperware? Con reuniones. ¿Por qué? Porque la aceptación social, ¿sí?, sobre un producto, sobre una venta, se facilita cuando alguien me está invitando a su casa, la cual es mi amiga. Y es más, si mi amiga invitó a esta persona a venderme un producto o algo, quiere decir que ella cree en esa persona. Por lo tanto, el simple hecho que existe un apoyo social hacia una idea nos ayuda a la persuasión. ¿Ok? Entonces, eso es un método antiquísimo de venta. Y no quiere decir que nosotros vayamos a vender ahora en reuniones familiares. Puede que sí, puede que no, lo pueden intentar, no pasa nada, ¿no? Pero sí podemos buscar de qué manera yo puedo hacer para que tenga un reforzamiento social, ¿sí?, en mi entrevista, ¿no? O previo a mi entrevista, o procurar una relación con el cliente de tal manera que exista ese reforzamiento social para que me facilite a la persuasión. Compromisos. Y aquí compromisos tiene que ver principalmente con qué pasa cuando ustedes, en medio de este salón, hacen una promesa. ¿Es más fácil o más difícil que cumplan la promesa? Más fácil. Generalmente cuando nosotros nos comprometemos socialmente,
Y hay muchos estudios en este sentido, hay muchos estudios que los compromisos sobre las metas, sobre cualquier cosa, hay que decirlas en público, hay que decirlas escritas, ¿sí? Hay que decirlas, hay que escribirlas porque te llegan a otra parte de tu cerebro, ¿no? Y eso es lo que ayuda a que nosotros podamos persuadir también al cliente. ¿Cómo yo le puedo hacer? Y el chiste es que aquí tratemos de intentar, ¿cómo le puedo hacer para que esos compromisos o eso relación, esa parte de la venta que estoy llegando con el cliente, ¿sí? Él tenga un mayor compromiso. Puede ser a través que la esposa está aquí. Puede ser, oye, ¿te parece que te mande un resumen de lo que de lo que platicamos o de la venta que hicimos o de nuestra propuesta a tu familia? ¿No? De alguna manera tenemos que buscar ese compromiso, que el cliente se comprometa ante alguien más que él mismo, ¿no? Para que la venta avance. Autoridad, principios de autoridad. Y tiene que ver mucho con la parte de jerárquico, pero aquí más bien tiene que ver, ustedes tienen que tener el expertise necesario para ustedes estar en una posición de autoridad. ¿Quién controla o quién debe controlar una entrevista? Nosotros. Si eso yo no lo tengo claro, estoy perdiendo persuasión. La autoridad sobre una entrevista me hace que el cliente vaya a estar mucho más receptivo. Por lo tanto, no podemos perder ese principio de autoridad en las entrevistas. Escasez, otro principio sumamente claro. La campaña del dólar, ¿cuándo vence? El 2 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué no la dejan todo el año? Porque se apuran a comprar, ¿no? ¿Por qué? A la gente le fascina, y es un principio, le fascina comprar algo en lo cual sabemos que ya no va a estar. Yo te puedo decir, mira, aquí estoy viendo estas zanahorias en algún lugar, ¿sí? Y puede estar lleno y nadie las agarra, ¿sí? Oye, ya no van a estar, ya se me antojaron, ¿no? Y así pasa. El principio de escasez es psicológicamente poderosísimo en la persuasión. Y nosotros lo podemos utilizar de muchas maneras. Lo podemos utilizar a través de herramientas que puede tener GNP, o herramientas que podemos tener nosotros como despacho, ¿no? Herramientas de tiempo, ¿no? Oye, fíjate que desgraciadamente vamos a tener que iniciar este proceso, porque es más, ¿te cuesta trabajo el examen médico? No, pues después fíjate que vamos a aumentar los requisitos de exámenes médicos o cualquier cosa, ahorita se me acaba de ocurrir, que no a fuerza tiene que ser un buen ejemplo, porque parte del principio de escasez, autoridad y compromiso tiene que ser que sí tiene que ser algo real, no podemos engañar al cliente, ¿no? Pero tenemos que encontrar qué podemos tocar con el cliente que vaya a ser algo escaso y que lo presione a actuar. Carisma. Es la habilidad de comunicar con claridad, inspiración y visión un mensaje que cautive y motive a una audiencia. ¿Quién de aquí se siente no carismático? ¿Todos se sienten carismáticos? ¡Wow! ¿No? Hombre, muy bien. O miedosos o carismáticos, ¿no? Pero cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno. El carisma, mucha gente dice, no, es que yo no por eso soy carismático, ¿no? Entonces, ¿qué? Si no soy carismático, ¿no puedo tener esto? El carisma, así como las demás otras habilidades, se puede aprender, ¿sí? Y el carisma tiene una serie de pasos que llaman 12 técnicas de liderazgo a través del desarrollo de carisma. Entonces, si alguien de ustedes aquí se cree poco carismático o quiere aumentar su carisma en la venta, podemos seguir estos pasos. ¿Ustedes creen que un vendedor carismático puede tener mayor éxito? Entonces, ¿vale la pena estudiar carisma? ¿Nos sirve para el manejo de objeciones? Claro, entonces vamos a verlo.
verbales, metáforas, similitudes y analogías. Vamos a empezar en esto. Yo muchas veces digo que los clientes, los padres de familia, son como si fuera un globero. Antes se vendían globos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué hace un globero? Tiene sus globos y los trae agarrados, ¿no? Vamos a pensar que tú como mi cliente o prospecto, tú eres un globero. Tus sueños, tus metas, tus anhelos, tus preocupaciones, tu futuro, es cada uno de los globos. Tú como globero, día con día y cada uno de ustedes, ¿qué hacen? Traen agarrados los globos. ¿Están de acuerdo? Ustedes dirigen su familia, dirigen sus sueños, dirigen las metas. ¿Qué pasa si el globero no está? Se van los globos. ¿Perdón? Y no se logra nada, los sueños se van. Tu cliente eres globero. Yo lo que hago con mi asesoría es que abajo de tu mano exista una liga. Que aunque tú no estés, esos globos sigan juntos. ¿Ok? Eso es una analogía. Y hay muchas. ¿Funciona? ¿Cuántos de ustedes imaginaron los globos volando? ¿Sí? ¿Tiene que ver con la vida? Y son maneras de dar ejemplos, ¿sí?, mucho más poderosos que otro tipo de situaciones que muchas veces nos podemos pasar horas explicándole al cliente una póliza. Si yo le digo, es que fíjate, eres un globero y tú vas a tener tus sueños, tus familias aquí, te expliqué en 2 segundos. Una de las mejores pláticas que yo he escuchado en la $1 Million tiene que ver con uno de los vendedores más fuertes que existe en Estados Unidos, ¿no? Que en su despacho, su principal empleado es un caricaturista. Y lo que hace él va a la entrevista, regresa con su caricaturista, le platica la historia. El caricaturista hace una historia dibujada de lo que vio con el cliente y así es como vende. A través de historias. La mayoría de nosotros funcionamos mucho mejor a través de historias, a través de cosas que nos lleven, ¿sí?, a una conclusión, que nos ejemplifique de una mejor manera. Y de las pólizas más fuertes que vendió, creo que era una póliza que valía $50 millones, una cosa así. No quiere, se lo vendió a un empresario lechero. No quiere decir que el empresario lechero, ¿sí?, no tenga todo un equipo de contadores, administradores, fiscalistas, abogados para ver el trato. Pero el convencimiento de hacer o no el negocio tenía que ver con vaquitas, hoyitos porque se iban a morir, ¿sí?, y cómo les sacaba la leche, ¿sí?, a las vacas. Y así es como se vendió el negocio. Por lo tanto, metáforas, similitudes y analogías son sumamente poderosas para desarrollar carisma. Por lo tanto, ustedes tienen que ejercitar esa parte, agarrar una que otra idea buena sobre una anécdota, ¿sí?, o sobre una analogía, perdón, una metáfora, ¿sí?, y utilizarla. Y bueno, historias y anécdotas, me estoy adelantando un poquito. Hay otra anécdota que nosotros manejamos mucho en la dirección de agencia, o bueno, la manejo yo principalmente, ¿no? Tenemos un agente que a su mejor amigo siempre le insistía que le comprara una póliza de vida. Era su mejor amigo. ¿Te importa qué le va a pasar a la familia de tu mejor amigo? Y a tu mejor amigo, porque nunca vas a creer que tu mejor amigo puede morir. Le insistió, le insistió, le insistió, le insistió y le insistió. Un día, su mejor amigo decide comprarle. Le compra la póliza, perfecto. Y a partir de ese momento, la esposa del mejor amigo empezó a odiar a mi agente. Yo no odiarlo, pero empezaba a ver rencillas, ¿no? ¿Por qué?
Oye, fíjate, este cuate te convenció de estar pagando 200,000 pesos anuales, es una tontería, fíjate que nunca te vas a morir, esos 200,000 pesos lo podíamos cambiar en la sala, en un viaje, en la cocina, en una bolsa, en la educación de los hijos. ¿Cómo compras eso? Y año con año era lo mismo. ¿Cuándo a ustedes les pasa eso? Año con año era lo mismo. Hasta que su amigo falleció. Su amigo fallece, ¿no? Y un día tienes a la viuda. Fue con mi agente, llorando, a agradecerle que gracias a su insistencia, ella y su familia y sus hijos podían seguir adelante. Esas son historias que nosotros vivimos todos los días. Pero a través de esas historias es como uno vende. A través de esas historias es como uno se evita las objeciones y desarrolla carisma. Preguntas retóricas. Preguntas retóricas tienen que ver con preguntas sumamente obvias, preguntas abiertas. Ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero estamos involucrando a nuestro cliente en que nos las conteste, ¿no? Pues pueden ser muchas. Oye, ¿te interesa? Y ahorita vamos a tocar un ejemplo de esos, pero ¿te interesa que tu hijo estudie? ¿Se desarrolle? ¿Cuál es la respuesta? Pues que sí. Es rarísimo que alguien no lo vaya a hacer. Pero ese tipo de preguntas nos ayuda a tener una mucho mejor relación con el cliente. Y el cliente se empieza a sentir que lo entendemos. Y lo estamos involucrando en nuestra conversación. ¿Ok? Y nos ayuda a generar carisma. Listas tripartitas. Hay un estudio psicológico que dice que el cerebro le cuesta muchísimo trabajo, ¿sí?, concentrarse en más de 3 cosas, ¿no? Y más a nosotros los hombres, ¿no? Por lo tanto, parte de esto es que nosotros podamos poner una opción y todo lo que presentemos de dar un carisma o de ejemplos sean tripartitas, ¿sí? Oye, ¿cuál tú dirías que son los 3 puntos más importantes de nuestra plática? ¿Cuáles son las 3 cosas que quisieras que tu hijo hiciera cuando fuera grande? Hablar de cuestiones tripartitas, le estamos hablando a una parte del cerebro que nos ayuda a que el cliente, no solo el cliente se concentre en 3 cosas, ¿no?, sino nosotros podamos tener mucho más injerencia en esas 3 partes. Y al tener mayor injerencia en esas 3 partes, el cliente me siente que soy más carismático y que lo entiendo mejor. ¿Ok? ¿Dónde voy? Expresiones y convicciones morales. Segunda Guerra Mundial. Los nazis, Hitler, van destrozando toda Europa. ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? ¿Quién para a Hitler? Parte del invierno y ¿cuál fue una de las pocas ciudades que no fue conquistada o países que no fue conquistado? Londres, Inglaterra. ¿Por qué? Churchill. Y como ven, cuando no sé si ya salió la película o no. No ¿sí? Churchill lo que hace es exactamente eso y tiene que ver con carismático y persuasión e influencia. Churchill lo que hace es sale diciendo y le dan el puesto a Churchill porque no había nadie que lo iba a hacer. Ya los iban a conquistar, o sea, ya los iban a matar. Churchill es el único que podía tomar esa posición. ¿Y qué sale a decir Churchill? Sabe decir Churchill, de aquí no nos van a mover, ¿sí? Y de aquí, ¿sí?, tendremos que pasar hasta la muerte, pero no nos van a mover y nosotros vamos a parar a los nazis. Esos son expresión de convicciones morales y valores. Él creía
en la fuerza que tenían los ingleses. Él creía que podía derrotar a los nazis. Eso es carisma. Y se ha vuelto uno de los líderes más reconocidos en la historia, Winston Churchill. ¿No? ¿Y a qué apelaba? Al carisma. En su discurso y en sus pláticas no decía cómo le iba a hacer para parar a los nazis. Lo único que hacía era persuadir e influir a través de un liderazgo carismático para que los ingleses pararan a los nazis. Un extraordinario ejemplo de persuasión y de carisma. Metas retadoras. Un líder carismático tiene que tener una meta retadora. Y aquí podemos poner lo mismo de Churchill. La meta es parar al ejército más fuerte en la historia. ¿Es una meta retadora, sí o no? Nosotros tal vez no vayamos a parar al ejército nazi, pero sí tenemos que poner una meta retadora hacia nosotros mismos y hacia nuestros clientes. ¿Qué orador o líder carismático conocen? ¿No? Que dice, no, pues yo tal vez no voy a llegar a esa meta, no, yo mejor no, no, fíjate que mejor te bajo tu retiro, pues que no sea tanto, pues ¿para qué? ¿No? Al fin no vas a necesitar tanto, ¿no? ¿Qué haría un líder carismático? Motivar, retar a nuestros prospectos y retarnos a nosotros mismos, ¿no? A que las cosas se den. Y eso empata con lo último, certeza de logro. Uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer y uno tiene que proponer seguridad hacia nuestros clientes. Si nosotros como vendedores y tratando de manejar una objeción estamos dudosos en la propuesta, dudosos en la motivación, dudosos en nuestro poder de influenciar a la persona que tenemos enfrente, nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, metas altas y certeza de logro. Y también existen algunas no verbales. Tono de voz. Un líder carismático, un vendedor carismático, ¿cómo habla? Firmeza, potencia, seguridad, emoción. ¿No? Si no existen ese tipo de cosas, no vamos a avanzar. Entonces va a ser imposible tener influencia, persuasión y carisma para poder contestar una objeción o evitar una objeción. Expresiones faciales. Si mi expresión facial no es la adecuada en cuanto a interés, en cuanto a preguntas, aunque sea ilusión o lo que sea, no voy a ser carismático, me va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? Encontrar ese rapport con el cliente y que esto siga adelante. ¿Ok? Y gestos tienen que ver mucho con expresiones faciales. Entonces, esto es carisma. Aquí estamos hablando de 3 cosas fundamentales previas a cualquier receta. Es más, ¿ustedes creen que aplicando influencia, aplicando persuasión y aplicando carisma en su día a día y preparando cada uno de ustedes sus entrevistas a través de estos puntos, muchas veces podían evitarse tener una receta para conquistar una objeción? Lo más seguro es que sí. Se están volviendo tal vez un poco un chef. Y no quiere decir que un chef a la mera no vaya a seguir una receta, pero por lo menos entiende los fundamentos. Y por eso para mí era sumamente importante hasta ahorita platicarles de los fundamentos que existen y que hay atrás en manejo de objeciones. ¿Ok? Entonces es claro y estúdienlos, desarróllenlos y la mayoría de sus objeciones se van a reducir. Historias. El manejo de una historia que ejemplifica una situación o experiencia
donde una situación percibida como negativa es resuelta de manera favorable, hace tal impacto que se recibe como real, pero por lo tanto lleva al posible cliente a avanzar en una propuesta. Así como el vendedor hacía caricaturas, hay gente que está empezando a platicar con escritores, con gente que escribe películas. Y es lo mismo, platícame una historia. Y una historia siempre tiene un protagonista, siempre tiene una situación la cual vencer, ¿no? Que sin vencer eso no podrá llegar y conseguir lo más anhelado. Y siempre existe un villano. Siempre existe un villano. Y a través de estas historias, ¿sí?, es como uno le da solución y llega a ese final feliz. ¿Por qué nosotros vamos al cine? Si lo que les acabo de platicar es la misma historia en todas las películas. Porque es una asociación, nos gusta, nos apasiona ver una persona que a través de algo, ¿sí?, rompe todos sus límites y consigue lo anhelado. Lo anhelado puede ser la paz mundial, el amor de su vida, el ser millonario, el vencer a lo que quieran. Así es como vivimos cada uno de nosotros y nos identificamos en el día a día. Nuestra vida es una historia. Pero nuestra venta es una historia. Y en nuestra venta hay un protagonista. ¿Sí? Y hay un sueño. Y existe un villano. Un villano es el esperar. Un villano puede ser la muerte. Un villano puede ser muchísimas cosas. Pero lo tenemos que ver como una historia. Al verlo como una historia es como nosotros lo hacemos de una manera mucho más receptiva hacia el cliente, porque estamos acostumbrados a vivir historias. Datos duros y emociones. Hay un estudio de coches y aquí mucha gente dice, oye, es que yo como vendo, ¿no? Es que yo soy un cuate muy financiero, ¿no? Y a mí no me gusta eso de las emociones, ¿ok? Puede ser, yo no digo que esté mal, siempre hay que tener suficiente respaldo para una venta. Pero hay un estudio que dice que si yo pongo unas personas y yo hablo, y aquí eran más de 3, pero eran máximo 5 atributos de un vehículo, la toma de decisiones sí viene a través de datos duros. Kilometraje por litro, el tipo de motor, todo ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de ventas más complejas, las decisiones se toman a través de una emoción. Por lo tanto, ¿eso cómo lo podemos llevar a nuestra venta? Si dentro de nuestra venta nosotros nos estamos concentrando en 2, 3 puntos o ejemplos, los cuales van a dar una solución, pues tal vez sí los soporto con una cuestión mucho más numérica. Pero si yo estoy hablando de la vida de un cliente donde puede haber muchísimos factores, el hablar de las emociones es como realmente podemos hacer que nuestro cliente compre. Acuérdense que no hay ninguna compra que ustedes hayan hecho que al final no esté disparada por una emoción. Tus lentes, tus zapatos, mi saco, mi reloj, lo que quieran. Es más, un producto financiero, una inversión. Una inversión tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver con el vendedor, tiene que ver, es más, con el ambiente. Por lo tanto, aunque existen los datos duros, en nuestro tipo de venta generalmente, ¿sí?, hay que soportarlo bien, pero nosotros apelamos a las emociones, que es lo que dispara la acción. Empatía, deseos y necesidades. En última instancia, y como parte de resumen de esta parte, la influencia y la persuasión
dependen de la habilidad que tenemos nosotros de detectar, entender los deseos y necesidades de nuestro interlocutor y salirnos de nuestra zona de confort para podernos relacionar con esas mismas necesidades. Por lo tanto, el 80-90% del manejo de objeciones tiene que ver con nuestra habilidad de relacionarnos con el cliente, no exclusivamente de una receta dada para una objeción. Manejo de objeciones. ¿Ok? Ya hablamos un poquito del contexto y de la importancia que hay atrás de cómo se maneja una objeción. 3 factores determinan el éxito para superar las objeciones o la resistencia a la objeción. La escucha. Si nosotros como asesores no somos expertos escuchando a nuestro cliente, va a ser imposible que yo pueda contestar una objeción de manera correcta. Entonces es una habilidad que tenemos que desarrollar. Y conste que dije escuchar, no oír. Tenemos que escuchar a nuestro cliente. Una actitud positiva. Por ahí dicen que la vida es 80% psicología, ¿no? Y máximo 20% aptitud de las cosas. En el manejo de objeciones es igual. Tenemos que manejar nuestra propia psicología y ayudar a influenciar a la psicología de nuestro prospecto para que las ventas avancen. Estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es una serie de pasos previos para lo que va a pasar. ¿Alguien de ustedes cree que va a poder tener una venta o 10 ventas o los 100 negocios que van a vender este año y no van a tener ninguna objeción? Ay, bueno, pues qué raro, ¿no? Porque si ya saben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tener una estrategia para contestarla. Si yo sé que en una carretera hay una piedra en medio, tengo una estrategia para darme a la derecha, no sé qué, o quitarme de esa carretera, o va a haber una manifestación, pues tomo otra ruta. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Nos presentamos a nuestras ventas, ¿sí?, a nuestras citas, y sin tener una correcta estrategia de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la preparación previa a un correcto manejo de objeciones es sumamente importante. La receta, ¿no? Todos ustedes vinieron por una receta. Pues bueno, les doy una receta, ¿no? Pero como las recetas de los huevos benedictinos o como las recetas de lo que quieran, pues es una receta, pero si no la sé hacer bien y no sé lo que hay atrás, no fuerza me va a salir. Pero por supuesto que la vamos a tocar. Y lo más seguro es que esta receta, ¿qué creen? Ya la conozcan. ¿Por qué? Porque no hay secreto. No hay secreto. ¿Ok? Hay distintos puntos de vista, tal vez, o cómo afrontamos las objeciones. Pero la receta de huevos benedictinos es la receta de huevos benedictinos. No puedo preparar unos huevos benedictinos, ¿sí?, con una receta de huevos a la mexicana. Escucha para atenuar, reformula para aclarar, aísla para identificar, motiva para la acción y posiciónate para ayudar. Muchos de ustedes ya han visto esta receta de cómo contestar objeciones, y si no, pues la vamos a desglosar un poquito. Reformula para aclarar. Siempre que hay una objeción, y consta que dije una objeción, no una pregunta, y tiene que ser una objeción real, hay que reformularla. ¿Sí? Quiero estar seguro de que entendí cómo se siente. Jorge, lo que usted me dice es que está corto de flujo porque hizo una inversión en su casa. El reformular lo que generalmente nos da
es información adicional. ¿No? Ayuda a ver si es real o no real, pero principalmente nos da información. Porque tal vez no tengo flujo en este momento, pero mañana sí, o en un mes sí, o tal vez puedo pedir prestado, o tal vez mi crédito se va a vencer. Hay muchísimas otras cosas que podemos nosotros ayudarle al cliente en pasos posteriores de nuestra receta, entre más información nosotros no tenemos. Por lo tanto, siempre el paso 1 es reformula la objeción. Aísla, para identificar, aísla la objeción. Además de necesitar tiempo para pensarlo, Jorge, ¿hay algo más que le impida poner en marcha este plan esta misma tarde? ¿Por qué nosotros aislamos? Porque si yo ya aislé la objeción, ¿cuántas objeciones tengo que contestar o ayudar al cliente? Una. Si yo no identifico cuántas hay o cuál es la que impide que el cliente avance, viene una objeción y después ¿qué va a haber? Otra. Y después otra. Y después otra. ¿Ok? Entonces reformulamos y aislamos. ¿Hay algo más? Aparte de que quisiera pensarlo, ¿qué es lo que le está impidiendo avanzar? ¿Hay alguna otra razón para avanzar hoy? No, fíjate que sí es esta. Perfecto. Entonces ya me voy a abocar después a contestar esa objeción. Motiva para la acción. Jorge, me parece bien que lo quiera pensar, hablar con su abogado, comparar con otras compañías, respeto su opinión. Yo jamás recomendaría algo que perjudicara a su familia. Pensemos juntos al respecto. El final ahí es lo que viene a motivar a la acción. Muchas veces nosotros le dejamos tarea al cliente, pero que la haga sin su profesor. ¿Cómo es más fácil hacer una tarea? ¿Sus hijos con quién hacen tarea? Muchos de ustedes con ustedes. Es más, muchos de ustedes le hacen la tarea a sus hijos. ¿Por qué? Porque es más fácil, va a ser más rápido, ¿no? ¿Sus hijos pueden hacer la tarea más rápido y más fácil si ustedes están con ellos? ¿Por qué el cliente no hace lo mismo? ¿Cómo le dejo yo una tarea al cliente que no tiene ni idea cómo resolverla? ¿No? Solo. Lo tenemos que ayudar a resolver la tarea, motivarlo a la acción. Vamos a pensar juntos. ¿Qué es lo que tendrías que pensar? Y aquí este tipo de preguntas vienen muchísimos, y uno de los autores intelectuales de esta parte es Melito, que tiene que ver con unas preguntas fáciles. Y hay una realidad en esto, ¿eh? Es raro que un cliente realmente tenga que pensar algo adicional a esto. ¿Vale la pena la estrategia que estamos proponiendo? O sea, ¿vale la pena, sí, que reserves un dinero para la educación de tu hijo? ¿Vale la pena que tu hijo estudie? ¿Cuál es la respuesta? Pues generalmente sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienes que pensar? ¿Eso? ¿Que si vale la pena? Pues ya de una vez contéstalo, sí. ¿Te interesa y estás dispuesto a hacer algo? Porque puede valer la pena. Muchos de nosotros pueden decir, oye, fíjate que vale la pena, no sé, escalar el Everest, ¿no? ¿Pero te interesa? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para escalar el Everest? Aquí es lo mismo. No solo es importante considerar si el cliente lo considera que vale la pena. ¿Estás dispuesto a hacer algo? ¿Sí o no? ¿Y cuál va a ser la respuesta generalmente? Pues sí. ¿Puedes hacer frente a esta aportación? Y esto generalmente es muy fácil de contestar. ¿Por qué? Porque si nosotros hicimos una buena, correcta detección de necesidades, yo ya sé que el cliente sí tiene para pagar esto, sí tiene para ahorrar esto, sí tiene para destinarlo. Por lo tanto, ¿qué es esto? Es una pregunta retórica. Es más, estas 4 son preguntas retóricas que realmente son 3. Y tiene que ver con la ley de la persuasión y de carisma, ¿sí o no?
tripartita, preguntas retóricas, tiene que ver mucho con eso. Son fundamentos en la persuasión y en el manejo de objeciones. Pero si yo no lo entiendo desde antes, pues nada más digo, ay, me tengo que aprender esta pregunta. No, hay que entender lo que nosotros preguntamos para que tenga el éxito que deseamos. Ahora, para saber si usted está como candidato es asegurable, lo único que tengo que hacer es llevar su caso a la empresa. ¿Alguien de ustedes aquí ha tenido algún rechazo? Un chorro, y si no, qué suertudos son. ¿Cuándo ustedes han tenido una extra prima? ¿Cuándo ustedes se le ha activado su póliza? ¿No? Por información adicional. Muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué de una vez no decirle? Oye, pues tú puedes tener que valga la pena, las ganas de hacer algo y la lana, y de todas maneras, ¿qué crees? No se puede, está sujeto a algo. ¿Y qué otro punto estoy tocando aquí? La escasez. ¿No? Te estoy quitando lo que quieres. Estoy diciendo, oye, pues quién sabe si es para ti, porque hay poquitos, ¿no? Nada más pasa a la gente sana. Si yo te digo, a ver, párate tantito, ayúdame, por favor. Pon tu puño así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿En qué momento le dije que resistiera? Gracias. ¿En qué momento dije que resistiera? Nunca. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si alguien me empuja, yo empujo, ¿no? Entonces es lo mismo, si yo te digo que quién sabe que lo vas a... Oye, es que no, es que quién sabe si te va a asegurar, porque no sabemos si realmente estás sano. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, che, yo sí estoy sano. ¿Cómo no? Pues veme, hombre, estoy sanísimo. ¿Sí o no? Y todos estos son mecanismos de persuasión, carisma, influencia. Y posiciónate para ayudar. Es parte de los pasos de la venta y que tiene que ver con asumir muchas veces que esto se va a llevar a cabo, ¿no? Ya que el prospecto está convencido, está posicionado para llevar nuevamente el movimiento estratégico o como ustedes usualmente puedan cerrar sus pólizas, que tiene que ver muchas veces con el llenado de solicitud, con decir, oye, ¿con qué tarjeta quisieras hacer tu aportación? ¿O quién consideras que tendría que ser el beneficiario de este proyecto? ¿A dónde quieres que te llegue la información? ¿No? Una serie de preguntas que hemos visto dentro de todos los procesos de la venta, ¿no? Que tocamos aquí el cierre, por lo tanto no voy a ahondar mucho en este tema. Ahora bien, les recomiendo, y aquí son algunos ejemplos, que ustedes tengan una batería de afirmaciones poderosas, ¿no? Y afirmaciones poderosas tienen que ver muchas veces con esas anécdotas, con esas frases, con esas cosas que motivan a la acción. Y aquí hay ejemplos, ¿no? Y pueden ser buenos, malos, no importa. Lo que quiero es darles ideas para que tengan ustedes una batería. Ustedes ya tienen que tener 3, 4, 5 frases de impacto previo. Es parte de la estrategia. Si ustedes no tienen una estrategia, va a ser bien difícil que avancen en su manejo de objeciones. Entonces, tienen que tener, es muy recomendable tener un inventario de frases que muevan, motiven a la acción. Vamos a pensar, comprar un seguro de vida es como comprar un paracaídas. Debes comprarlo antes de necesitarlo. Frase común, cámbienla, pónganla, pero es una frase y la tenemos que tener, ¿no? Quizá pueda decir que no necesita un seguro de vida, pero ¿podrá afirmar con certeza que su familia no lo necesitará en futuro? Es necesario, perdón, no es necesario, es cierto. Si usted lo necesitara, ya no lo podría obtener. Y eso es una realidad. Cuando ustedes necesiten un seguro de vida, no se preocupen, nadie se los va a vender. Cuando ustedes necesiten un seguro de gastos médicos, olvídenlo. Su patrimonio ya, díganle adiós. ¿No? Son frases que tenemos que tener en nuestro arsenal. Más, no hay dinero. Usted no quiere que eso sea permanente, ¿verdad? O sea, que hoy no tengas dinero, no quiere decir que sea permanente. Porque si te mueres, no te preocupes, vas a tener menos si no tienes un seguro. No hay prisa. Nunca conocí una persona que planeara fracasar. Yo he conocido mucha gente que ha fracasado por no planificar. ¿Por qué no comenzar a planificar ahora? Usted no puede resolver un problema permanente
con un seguro de vida temporal. Esa no me gusta tanto, pero tiene sentido, ¿no? Comprar y ser dueño de una casa tiene sentido, es mejor que alquilar. Lo mismo pasa con los seguros, hablando del ejemplo ahí de seguros o temporales o vitalicios. Realmente, como nosotros todos sabemos, un seguro temporal es un seguro rentado, bueno o malo. A veces conviene rentar, a veces conviene comprar, pero de que son cosas diferentes, son cosas diferentes. Hay que tener muy claro que una cosa es una renta, ¿sí? Y otra cosa es tener algo. Rápido, una viuda o viudo no se pregunta qué moneda, ¿dólares o pesos? ¿Qué te dice? ¿Cuánto? ¿Nunca? ¿O ustedes creen que una viuda, ¿sí? Un viudo, un niño de 5 años, ¿sí? Que se tiene que pagar su colegiatura, pregunta, oye, ¿me lo dejaron en dólares o en pesos? ¿Qué es lo más conveniente? Lo que le importa es que llegue, que se pague, punto, vámonos. La inflación es la razón por la cual usted deberá haber comprado esto el año pasado, porque ya perdiste el 6-7% al día de hoy, ¿no? Entonces más, ya vas tarde. Y bueno, la inflación de los precios significa la inflación del ingreso, es una realidad. Un incremento de la cobertura del seguro de vida compensará esta inflación. Para dueños de negocios, Jorge, en caso de que su socio falleciera esta noche, ¿cómo siente usted la idea de tener como sus nuevos socios a la viuda de su socio o al abogado de ella? ¿Quién de ustedes tiene socio o socia o algo? Uno, poquitos, ¿sí? ¿Te encantaría trabajar con los herederos de tu socio? Pues no, la verdad, ¿no? Si no vale la pena asegurar a un empleado clave, esa persona no es empleado clave. Frases normales, invéntense 3, pongan 3, tomen 3, toman 4, pero ténganlas en su arsenal de ventas, porque esto motiva a la venta. La mayoría de las objeciones pueden ser prevenidas manejando correctamente el proceso de venta. Por eso les digo muchas veces que realmente no existen objeciones, ¿no? Siempre hay que estar preparados y adelantarlos a una objeción. Hay una plática muy buena que daba el hijo de Ángel Mario, Manolo, que una vez nos decía que en una entrevista estaba diciendo, mira, es que esta idea del retiro es buenísima, es más, te voy a, perdón si ofendo a alguien aquí, pero es parte de la historia, y decía, ¿qué crees? Es tan buena esta idea, ¿sí?, que ni un gallego me puede decir que no. Ya te maté desde antes, ¿no? Y quítenle gallego y pónganle el que quieran, un mexicano, o la grosería que quieran, lo que quieran, no pudiera ser. ¿Le cuesta al cliente decirme que no o que es una mala idea? Con lo especial que somos en los seres humanos, ¿no? Por esa misma cosa es capaz el cliente de decirte, va, ¿sí?, en vez de no sentirse, ¿no?, que pertenece a ese grupo que en el ejemplo, ¿sí?, puede ser un ejemplo desvalorado o cualquier cosa, el que quieran, ¿no? Ahora, hay que reencuadrar las objeciones. Ya vimos, ¿sí?, ¿qué es lo que necesitamos para ser chefs? No necesitamos una receta, necesitamos entender a profundidad influencia, carisma y persuasión. Ya les di una receta, ¿no? Hay que reencuadrar todo esto que platicamos ahorita. Hay que desmitificarlas. No es algo imposible. No le tengan miedo a una objeción. No es el villano de su historia. No es el villano de su historia. Generalmente, ¿a qué cosas le tenemos miedo? A lo que no conocemos, a lo incierto. ¿Alguien de ustedes sabe que no va a venir una objeción? Saben que va a venir una objeción. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Y qué es el miedo? Es algo que no existe. ¿Y qué es lo contrario del miedo? La fe. Y ninguna la otra cosa existe. Nada más que es una visión contraria. El miedo no existe
Y la fe tampoco, porque no es una realidad, es una creencia. Es lo mismo que el miedo. ¿Por qué no partir de lo mismo que no existe desde un punto positivo? ¿No? Y pensar como la fe y no como algo negativo dentro del manejo de objeciones. Falta de claridad en la detección de necesidades. Falta de claridad en la detección de necesidades tiene que ver muchísimo con su manejo de objeciones. Y voy a hacer aquí un ejercicio muy rápido. ¿Quién tiene hijos menores de 5 años? Levanta la mano. Perfecto. Ok. ¿Quieres que tu hijo estudie? A ver, ven, échame la mano. Ayúdame. ¿Quieres que tu hijo estudie? ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo te llamas, perdón? Luis, mucho gusto. ¿Cuántos años tiene tu hijo o hija? 4 y 2. ¿Quieres que tu hijo estudie? ¿Y por qué? Una buena vida. ¿Y por qué o para qué quieres que tu hijo tenga una buena vida? Para que sea feliz. Ok. ¿Y para qué quieres que sea feliz? ¿Y qué tiene que ver la felicidad con su estudio? Bueno, si tiene una buena educación, va a tener, seguramente va a tener un buen desarrollo, y al tener un buen desarrollo va a poder lograr los sueños que quiera y va a ser feliz. Y si tu hijo cumple esos sueños y ese desarrollo y es feliz, ¿qué pasa? Yo también voy a ser feliz. Entonces no quieres que tu hijo estudie. ¿Qué es lo que quieres? Ser feliz. Que tu hijo sea feliz y tú ser feliz. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de la detección de necesidades, ¿sí? Si yo descubro exactamente qué es lo que quiere mi cliente, ¿cuántas objeciones hay? Gracias, Luis. Otro ejemplo muy rápido. Quiero mandarle a Mario Vela un mensaje escrito, pero en una carta. ¿Sí? Ok. ¿En dónde puedo escribir una carta? Papel, cartulina, espectacular, muchísimas cosas. No, perdón. Quiero escribirlo en un papel. ¿Cuántos tipos de papel hay? Bond, esto, el otro, ¿no? Oye, ¿con qué pluma? Big, de fuente, borrador, bueno, estas cosas, marcador, distintas, ¿no? ¿A qué precio? ¿Qué precio el papel? ¿Cuánto me costó la pluma? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo después de todas esas preguntas llego y yo ya sé que es una carta en un papel bond? ¿Sí? Tamaño carta, ¿no? Es un mensaje para una invitación de fin de año, entonces quiero que quede a todo dar. Entonces contrato un cuate que hace caligrafía con una pluma fuente, ¿no? Que tenga polvo de oro, ¿no? Para que quede todo muy bonito. Si yo ya descubrí eso, ¿qué tengo que hacer como vendedor? Voltearme, agarro la pluma y le digo, ¿qué crees? Aquí está. ¿Cuántos nos o objeciones hay a esto? Ni una. Por eso en la venta no existen las objeciones, o muy poquitas, si nosotros tenemos un buen proceso de venta. Si nosotros hacemos una buena detección de necesidades y ocupamos mucho de lo demás que vimos ahorita, persuasión, ideas, influencia, carisma, no voy a llegar a ninguna objeción. Te voy a dar exactamente lo que requieres. No hay objeciones, no hay nos. Si yo detecté de manera correcta, no existe objeción. O se reduce a lo mínimo posible. Falta de comprensión de necesidad o baja prioridad dentro de la escala de valor de necesidades del cliente. La objeción, muchas veces cuando doy esta plática o cuando hablamos de objeciones, hablamos que mucha gente me dice que la objeción más real que hay es la de no tiene dinero, ¿no? Y todo el mundo cuando no tiene dinero, ¿no? Dice, no, ya no puedo hacer nada. Mi cliente no tiene dinero. ¿Sí?
pues tremendamente falso. Yo no conozco a ninguna persona que no tenga dinero. Ninguna, ¿eh? Ni una. La diferencia está en mi escala de valores y prioridades, no en el si tengo dinero o no. Un drogadicto es capaz de conseguir dinero por su droga, sí o no. ¿Por qué? Porque en su escala de valores y prioridades, la droga es número 1. Entonces no existen tampoco objeciones. Lo que yo tengo que hacer es persuadir a mi prospecto y mi cliente de que su problema en su escala de valores y prioridades y mi solución sea número 1. Si yo convenzo que mi cliente, mi solución y su problema sea número 1, ¿tengo un problema de lana? Si alguien fuera adicto a comprar seguros, ¿tuviera un problema de lana? Entonces es una objeción real. Totalmente irreal, ¿no? Nuestra labor es escalar el problema del cliente y mi solución a que sea prioridad 1. Que tal vez va a ser difícil que sea 1, pero mientras que sean las primeras 10, ¿no? No al último. Acuérdense que el secreto para ser millonario es ahorra primero y después gastas. Aquí es lo mismo, ¿no? Si primero compras seguros y después lo demás, no te preocupes, va a alcanzar para todo. Pero eso quiere decir que está en una escala de prioridades arriba. El riesgo aquí lo vamos a manejar como una objeción, porque realmente no hay una objeción, son riesgos y hay que anticiparnos esos riesgos. Si los que decía hace rato, si nosotros sabemos que hay un riesgo para algo, lo prevenimos. Entonces hay que quitarle la palabra objeción, es un riesgo, se puede presentar, más bien sabemos que se va a presentar. Entonces, el riesgo de una compra o objeción es una especie de barrera mental o física real o imaginaria que lleva a una persona a dudar o a pensar detenidamente la compra. Tu tarea como vendedor es identificar ese riesgo y eliminarlo a través de todo lo que hablamos. Una de las verdaderas pruebas de liderazgo, y nosotros como agentes y como asesores tenemos que ser líderes, ¿no? Es la habilidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Antes de que se convierta en no sé cómo contestarla, por lo tanto es una objeción, se cayó la venta. Eso es una emergencia, que se caiga una venta, que yo no pueda asegurar a alguien. Y con esto termino. Muchísimas gracias, qué amables. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Activa la campanita, dale like y comparte. Gracias.